Hola, ¿qué tal? Soy Lolkin Castañeda Vadillo, soy defensora de derechos humanos. Judith y yo somos el primer matrimonio de lesbianas en América Latina. Bueno, pues yo comencé en la defensa de los derechos específicamente lesbianas en 2004 y fue a partir de haber reconocido que Judith y yo no teníamos los mismos derechos que el resto de las parejas heterosexuales y que luego de haber tenido un conflicto de salud muy importante en aquel 2004 y darme cuenta de que si algo me pasaba, algo le pasaba a Judith, pues ninguna de las dos estábamos en condiciones de poder cuidarnos, ¿no? Entonces yo tuve un conflicto de salud, ella me tuvo que llevar a un hospital inconsciente y en el hospital que era privado yo iba muy grave, a ella no le permitieron tomar decisiones médicas por mí, le dijeron ¿quién es usted? Ella dijo, soy su pareja, y lo que sucedió es que le dijeron, muy bien, usted puede hacerse cargo de los gastos, pero no puede tomar ninguna decisión. Ese fue el punto que detonó el hecho de que Judith y yo comenzáramos a participar en esta defensa, en esta búsqueda de nuestros derechos, de los derechos de las parejas del mismo sexo. La importancia de que se reconozca el matrimonio igualitario es un tema de reconocimiento de la dignidad. No estamos pidiendo al Estado o a la sociedad que nos den permiso. Lo que estamos es exigiendo que el Estado reconozca los mismos derechos y pueda ser garante de ellos, ¿no? El derecho a compartir la seguridad social, el derecho a que nos reconozcan como una familia, a tutelarnos, a tener un patrimonio conjunto, a crecer de manera sólida y sin estar expuestas a la discriminación y a la violencia. Y a partir de eso, bueno, haber sido la primer pareja de lesbianas en América Latina en casarse, pues la realidad es que ha sido toda una responsabilidad enorme. En ese momento implicaba no solamente encontrarnos de frente con la historia, sino también estuvimos expuestas a mucha violencia, amenazas, a mucha violencia en general, pero también escuchamos las voces de lesbianas y de homosexuales y de algunas otras personas para quienes el derecho les venía bien, para quienes el derecho les llegaba con mucha alegría, para quienes siendo heterosexuales entendían que el derecho al matrimonio igualitario fortalece la democracia, fortalece a nuestra sociedad, promueve un nuevo pacto social. Entonces, esto era muy, muy lindo y bueno, por supuesto que implicaba toda esa responsabilidad de hacer una argumentación política, pero también de dar rostro a miles de parejas de lesbianas y homosexuales que no tenían esa fuerza, que no tenían ese lugar de respeto por parte de su familia, por parte de la sociedad y para quienes pues tanto trabajamos. Entonces, personalmente para mí fue un momento de mucha alegría y de un bien muy importante que hasta la fecha pues a mí me define como persona, ¿no? El haber podido ser parte de este cambio social y poder haber contribuido a ese bien social. Los principales obstáculos que enfrentamos las lesbianas en todo México es la imposibilidad de reconocer a nuestra familia, a nuestra pareja, en este caso a las hijas o los hijos que tengamos en común o de alguna relación anterior y que eso por supuesto nos
coloca en una situación de desventaja social, ¿no? En aquellos casos en los que esto que les comentaba, como en mi caso, en donde ante una situación grave de salud, Judith me lleva al hospital y ahí no le permiten tomar una decisión médica por mí, ¿no? Le dicen sus hermanas a decidir por ella. Usted puede hacerse cargo de los gastos. Y en esa experiencia, quien llegó más pronto de mi familia a tomar una decisión médica por mí fue mi papá y tardó 6 horas. Es decir, yo no tenía familia más cercana, más próxima que Judith, aun cuando no lo entendieran en el hospital. Entonces, ese tipo de situaciones son las que permanentemente nos encuentran en la historia y para las cuales tendríamos que cambiar las leyes y la sociedad para que no tengamos que estar lamentando hechos que pudieran ser prevenidos, ¿no? Afortunadamente, yo pude superar esa condición de salud, pero hay mucha gente que no lo logra y que queda totalmente, el Estado le queda a deber esa seguridad, esa certeza, esa dignidad a esas personas. Bueno, una vez que entró en vigor el matrimonio civil igualitario en Ciudad de México, ideamos una estrategia para que este derecho pudiera ser reconocido en toda la República Mexicana. Entonces trajimos a parejas de todo México a que se casaran aquí y volvieran a sus estados como embajadoras, como embajadores de derechos, a exigir la seguridad social, reconocimiento de hijos, en fin. Y en el caso de Judith y mío, nosotras avanzamos el 3 de abril de 2010, tocando las puertas del IMSS, para que a ella la reconocieran como mi beneficiaria. Y bueno, fue un trámite que a cualquier pareja heterosexual le hubiera llevado 15 minutos en una ventanilla. Nosotras tuvimos que esperar 9 meses de reunión en reunión, de puerta en puerta, de ventanilla en ventanilla, hasta que finalmente el director del Seguro Social, Daniel Karam, nos dijo que sabía que era nuestro derecho, pero tenía indicaciones presidenciales de no facilitar el proceso. Y el compromiso fue que haríamos la solicitud en todos los casos, en todo el país, por escrito, y que por escrito nos respondería la negativa para poder promover el amparo. De esta forma fue que Judith y yo pudimos promover el amparo, nos lo otorgaron en noviembre de 2010, sin embargo el presidente de la República lo recurrió y vergonzosamente el presidente de mi país puso a todas las instituciones en contra de una ciudadana que solo quería ejercer sus derechos. Y finalmente se retractó y fue como pudo garantizarse ese amparo en febrero de 2011. Entonces, ese ha sido solamente uno de muchos casos en los que hemos tenido que recurrir a otras instancias para que se garanticen los derechos. La Secretaría de Relaciones Exteriores hacia 2012 negó que se hiciera una modificación que se reconociera un pasaporte familiar a una pareja de lesbianas con sus hijos. El estado de Nuevo León también tuvo que recibir una sanción por parte de la Comisión de Derechos Humanos Estatal para reconocer, registrar a un bebé como hijo de 2 mujeres. En fin, han habido una serie de casos que solo han podido ser garantizados a judicialazos, digo yo, ¿no? Mediante órdenes judiciales, porque pareciera que la Constitución política mexicana no alcanza a lograr el compromiso de quienes gobiernan y de quienes legislan.
parece que estos 10 años de matrimonio civil igualitario han sido muy, muy importantes. La realidad es que en 2009, cuando aprobamos el matrimonio civil igualitario en México, detonamos una discusión a nivel nacional, legislativa, política, social, en los medios de comunicación, que ha sido imparable, ¿no? Y que con ello hemos podido avanzar en otros estados de la República, pero que en el mismo sentido pareciera que el discurso hace la realidad. Y entonces hoy podemos escuchar cada vez en más espacios, en la administración pública, en los gobiernos, en todos estos escenarios, podemos escuchar con mucha ligereza hablar de las personas LGBT. Y entonces la pregunta es, ¿qué nos garantiza de derechos? ¿No? ¿Qué falta? Y si es que algo falta, ¿por qué falta? ¿No? Si tenemos una constitución política que tendría que ser el marco para toda la gente, ¿cómo es que tenemos en este momento un discurso prístino de derechos humanos, pero que no refleja en la realidad la igualdad y la no discriminación? Entonces, creo que matrimonio civil igualitario ha sido una ruta nueva a la agenda de derechos humanos en todo el país. Me parece que da elementos muy importantes para avanzar, para construir, para mirar de distinta forma, pero bajo esa misma lógica, pues sí, tenemos esos pendientes de identidad a personas trans, infancias trans, reconocimiento pleno e inmediato del matrimonio civil igualitario, frenar discursos de odio, atender todas las desigualdades que existen en términos laborales a las personas por su identidad, por su orientación sexual y con ello poder poner realmente un nuevo escenario. Pero a mí me parece que ese escenario no puede seguir siendo discursivo, no podemos seguirnos conformando con las acciones simbólicas, no podemos seguir conformándonos con los tweets de quienes legislan o de quienes gobiernan. Eso no alcanza. La gente es quien la dice. Entonces, me parece que estamos todavía lejos de llegar. Este país sigue debiéndole a las personas, a la sociedad, a la democracia, le sigue debiendo. Uno de los elementos que me enorgullecen mucho es el haber podido constitucionalizar los derechos a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales en la Constitución de la Ciudad de México. Esta es la única constitución en el mundo que tiene este reconocimiento explícito como una acción afirmativa a este grupo de atención prioritaria, y que con ello, por supuesto, se hace un reconocimiento de igualdad a todas las personas, a sus familias, con o sin hijos, estén en matrimonio, en concubinato, en alguna otra figura jurídica, y por supuesto garantizan el derecho a la igualdad y a una vida libre de violencia. La Constitución de la Ciudad de México es un marco importantísimo que tendría que ser replicado en las políticas públicas, en las acciones de gobierno y en todas las formas de legislar y de gobernar en nuestro país.